Filipenses capítulo 4, versículo 4 al 7 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocijaos. Vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Amén. Señor, esta mañana te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú nos has dado la paz en tu Hijo Jesucristo. Tú nos das la paz, Señor, y nos das tu palabra, Señor, para que a través de ella, Señor, encontremos consuelo, confortación, gozo, regocijo. Oh, Señor, ayúdanos a contemplarte hoy en tu palabra, Señor. Que estas virtudes que vamos a estudiar hoy sean formadas en nosotros. Que tú dispongas nuestro corazón, nuestras mentes, nuestra alma, todo lo que somos, Señor, para recibir todo lo que es tuyo. Saca todo obstáculo, saca todo lo que es nuestro, Señor, y que solo lo tuyo quede firme. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, mis hermanos, la vez pasada estuvimos introduciéndonos en el capítulo 4 y hablábamos que uno de los asuntos importantes que toca este capítulo 4 es el asunto de la paz, ¿no? La vez pasada veíamos un poco el conflicto que a veces hay en la iglesia y que nos quite la paz cuando no estamos firmes en el Señor, cuando tenemos conflictos con otros hermanos y cómo hemos resolver esos conflictos. Pero hoy vamos a ver un poco más acerca de la paz que debemos tener adentro, en nuestros corazones, en nuestra alma, en el Señor. Entonces, a veces podemos quitar los obstáculos que tenemos con otros, pero a veces el problema es un problema que es interno y que nos quita la paz. Entonces vamos a estar viendo hoy 3 virtudes del carácter de Cristo que tienen que ser formada en nosotros, en cada uno de nosotros, para que esa paz no esté solamente a veces, hermanos. Porque el Señor ya nos dio su paz, pero el problema es que a veces nosotros no la estamos experimentando. Entonces hay ciertas virtudes, ciertos asuntos en los que tenemos que crecer, cada uno individualmente y como iglesia, para estar experimentando siempre la paz que el Señor nos ha dado ya en su Hijo Jesucristo. Y esas 3 virtudes son el gozo, la bondad y la gratitud. Entonces, vivir siempre, como nos va a hablar Pablo, con esta paz que es del Señor, en gozo, en bondad, en gratitud, nos podría llegar a pasar algo imposible, vivirlo toda la vida. Podemos a veces pensar que eso lo puede ocurrir a veces o solamente le va a pasar a algunos, porque es de repente la experiencia que muchos hemos traído en nuestra vieja vida. Pero gracias a Dios tenemos en la palabra el ejemplo primeramente de nuestro Señor Jesucristo, que en una vida donde Él fue traicionado, entregado, dice la palabra que fue con gozo a la cruz, menospreciando el oprobio que tenía delante por el gozo que estaba delante de Él. Pero algunos podrían argumentar, bueno, pero Jesús era Dios hecho carne. Pero gracias a Dios también tenemos otros ejemplos en la Biblia, de quienes, como decíamos la vez pasada, imitan a Cristo, siguen el ejemplo de Cristo y por eso tenemos ahora el ejemplo de ellos para nosotros. Y que este mismo ejemplo debe desarrollarse en cada uno de nosotros que también estamos procurando seguir a Cristo. Entonces, qué bueno que también tenemos el ejemplo del apóstol Pablo, un ejemplo que nos va a ayudar bastante hoy en nuestro estudio, para ver que esto es posible en nuestra vida, hermanos. Que esto que aquí va a hablar el apóstol es para cada uno de nosotros. Y quiero que empiece a hablar aquí el apóstol en el versículo 4. Regocijaos en el Señor, a veces, no, siempre. Otra vez lo diré, por si a alguno le quedó duda. Regocijaos. Regocijados. Entonces Pablo nos vuelve a hablar de gozo. Ya habíamos dicho desde que comenzamos esta epístola que es la epístola del gozo. Y Pablo no deja de hablarnos del gozo. Él empieza hablando del gozo ya en el capítulo 1, hablando de cómo él oraba siempre por los filipenses. No siempre oraba por ellos, pero dice que siempre que oraba por ellos, él estaba orando ¿cómo? Con gozo, acordándose de ellos. Vimos el regocijo que tenía Pablo. A pesar de que algunos predicaban a Cristo de mala gana, otros por buena gana, pero decía, aún me regocijaré en esto. ¿Por qué? Porque Cristo es predicado. Él se gozaba en que Cristo sea conocido. Él se gozaba aún en lo que estaba padeciendo por Cristo y llamaba a los filipenses aún a gozarse con Él, aunque Él tuviera que dar su vida
como libación por causa de su servicio a ellos y al Señor. Vimos también el gozo con el que hemos recibido a otros hermanos, como ese Epafrodito, a Pablo, a los hermanos que Dios nos envía, que Él pone en la comunión para servirnos. En el capítulo 3 Él vuelve a llamar a que ellos se regocijen. Y aquí otra vez en el capítulo 4 Él no cesa de decirnos regocijados. Otra vez les voy a decir regocijados, regocijados siempre. Entonces vemos que esto es algo recurrente en el apóstol. Pero esto otra vez, hermanos, sería mucha palabra fuera de contexto si no volvemos a hacer memoria de quién lo está diciendo. Aquí Pablo no está en Acapulco, hermanos. No está regocijándose en una mansión, o sea, en una finca, no sé dónde. Usted se imagine que usted imagina su gozo, hermano. Pablo no está allá. Pablo está en la cárcel, como hemos dicho varias veces, encadenado, esperando una sentencia, tal vez de muerte, tal vez de libertad. Él está viendo cómo algunos procuran predicar allá en la iglesia en Roma, dividiéndole a algunos por buena gana, pero otros lo hacían ¿por qué? Por envidia, para causarse la aflicción. Estuvo Epafrodito al lado de él a punto de morir, otra razón para perder el gozo. Casi muere un compañero que fue a servirle. Entonces, muchas razones para perder el gozo, porque no solamente eso, sino que había enemigos queriendo entrar a la iglesia judaizantes, queriendo entrometerse en los asuntos de los filipenses, llevarlos nuevamente a la ley. Y no solamente ellos, sino los enemigos de la cruz, los sensuales, los que piensan solo en lo terrenal, los que no se enorgullecen de sus pecados, también estaban acechando las puertas a la iglesia. Y no solo ahí, sino en varias iglesias. Porque Pablo aquí, acuérdense que no solamente escribió a los filipenses, escribió a los colosenses, y allá estaba pasando algo muy parecido. A Éfeso, y estaba pasando algo parecido. Y todo esto podría llenar el corazón de Pablo de tristeza, angustia, de muchas cosas. Pero ¿cómo encontramos a Pablo? Siendo regocijados. Regocijados. Ese es el hombre que está escribiendo esto. Vuélvanse a regocijar, regocíjense siempre. Él está regocijando en medio de todas estas circunstancias. Pero podemos llegar a pensar, bueno, ¿por qué nos habla Pablo tanto del gozo? ¿Por qué él insiste tanto con el gozo? ¿Por qué él toca tanto este tema? Y otra vez se lo vuelve a repetir a los filipenses. Una de las razones, hermanos, debiera ser porque el gozo debería ser lo natural en los creyentes. Pablo está instando a los filipenses que manifiesten continuamente el gozo porque eso debería ser lo normal. Muchos, como decíamos, muchos podríamos pensar que la condición de Pablo no es normal, que él se goce tanto y experimente tanto el gozo. Pero para Pablo esa es la vida normal de los creyentes y es la manifestación normal que él espera que los filipenses vivan y experimenten de Cristo. Ya había hablado antes, ¿no? Cuando hablaba de la carrera, que él ansiaba experimentar más la vida de Cristo en él. Y parte de experimentar la vida de Cristo que debe anhelar cada creyente y que es lo normal en él, es el gozo del Señor siempre. Nuestro hermano Hernández Díaz López dice al respecto: nuestra alegría es una persona y no las circunstancias o los problemas. Nuestra alegría está centrada en Cristo. Quien tiene a Jesús experimenta la verdadera alegría. Quien no tiene al Señor puede tener momentos de alegría, ¿no? Pero dice nuestro hermano, pero la alegría verdadera no la puede experimentar quien no tiene al Señor, jamás. Y jamás la ha experimentado realmente. Qué tremendo. Entonces, como dice nuestro hermano, y también vemos que es el mismo sentir de Pablo, en Jesús, no en las circunstancias, lo normal es que estemos continuamente gozosos, alegres, regocijándonos, no tristes, no cabizbajos. Ayer cuando estaba predicando nuestro hermano y hablaba acerca del pecado, es bueno sentir tristeza por el pecado porque como predicaba el hermano, la tristeza nos conduce a un arrepentimiento. Pero ese arrepentimiento y el recibir ese perdón de Dios nos debe llevar nuevamente al gozo y no dejarnos en un estado de tristeza, de abandono, de desesperanza. El gozo es lo normal para el creyente. Pero otra razón, hermanos, por la que Pablo probablemente hablaba continuamente el gozo a los filipenses es porque él sabía que el gozo nos guarda de ciertas cosas. El gozo fue una protección, hermanos. Cuando no tenemos gozo, también nos falta la paz. Pero cuando tenemos gozo, por medio del gozo somos guardados de varios asuntos, como la frustración, el desánimo, la desesperanza, la depresión. Hoy muchos cristianos dicen que andan en depresión. Muchos hermanos están todo el día tristes, no saben qué hacer con sus vidas, porque probablemente no tienen el gozo que esté guardando su corazón en perfecta paz. Entonces están siempre angustiados, siempre tristes. ¿Será que nosotros a veces también estamos así, hermanos? Entonces necesitamos el gozo del Señor que guarde nuestro corazón. Pero entonces lo que muchos nos preguntamos siempre cuando escuchamos este tipo de, esto es lo que necesitamos formar, esto es lo que necesitamos nosotros para hacer ciertas cosas. Lo que siempre nos preguntamos luego es, bueno, pero ¿cómo? ¿Cómo puedo tener ese gozo de experimentarlo siempre?
Ese gozo que tenía Pablo aún en medio de todas las circunstancias. Y eso requiere, hermanos, que nosotros aprendamos a separar nuestras emociones de las circunstancias. Porque las circunstancias, hermanos, van a seguir ocurriendo. Van a seguir llegando a nuestras vidas las tribulaciones, los problemas. Pero entonces necesitamos aprender, hermanos, a sobrellevar las circunstancias separando esos sentimientos, esas emociones que fueron en el Señor de las circunstancias que estamos viviendo en este mundo. Y para eso necesitamos separar lo que fueron las emociones del alma, lo que experimentamos en el alma, de lo que experimentamos en la carne. Hoy cuando el hermano Pablo leía un salmo, él hablaba, mi carne y mi alma te alaban, ¿no? Nosotros somos tripartitos. Y hay cosas que experimentamos en el espíritu, otras en el alma, otras en la carne. Ahora, Dios nos creó para vivir por una vida superior, hermanos, la vida del espíritu. Y que el alma viva por ella. Y no por las cosas de la carne y las cosas del mundo. Pero el problema es que a veces nosotros estamos viendo las circunstancias de esta vida, es en la carne y nuestra alma es jalada para allá. A experimentar lo mismo que experimentamos en la carne y perdemos de vista lo que el Señor quiere. Porque, hermanos, nuestra carne quiere ser saciada de muchas cosas que hay en el mundo. Pero el alma del hombre, hermanos, no fue creada para ser saciada con las cosas de este mundo. Fue creada para ser saciada únicamente con Dios. Como dice el salmista en el Salmo 42:2 dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? El salmista reconocía que su alma no podía ser satisfecha, hermanos, en las circunstancias que él vivía en este mundo. Que a veces son favorables, a veces no lo son tanto, esos son de sufrimientos, de quebrantamiento. Y si él iba a vivir por ellas, él se iba a quedar en tristeza. Pero él decía, mi alma no está esperando en esas cosas. ¿En quién está esperando su alma? En Dios. En Él espera su alma para ser saciada. Entonces algo bien importante, hermanos, que aprendamos eso. Separar aquellas cosas que pueden satisfacer nuestra alma, porque ese gozo, hermanos, no es en la carne. Es un gozo que es en el Señor. Que en la carne no lo podemos experimentar. Debemos separar lo que así llega por medio de nuestra carne de aquello que en el alma debemos recibir, que viene del Espíritu, que viene de Dios. Con respecto a esto, Pedro nos dice, en 1 de Pedro 2, versículo 11, amados, os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Entonces hay pasiones carnales, hermanos, y esas pasiones carnales, ¿contra qué combaten? Contra nuestra alma. Entonces, cuando llegan esas tribulaciones, hermanos, esos sentimientos negativos, normalmente llegan por medio de la carne y la carne quiere llevar al alma para que el mismo lugar. Y es algo que no podemos permitirlo. Y acá Pedro nos dice cómo. Se vino como extranjeros, hermanos. Porque, hermanos, aquí lo que hay en este mundo es lo que busca nuestra carne. Es lo que busca en ella satisfacerse. Pero si yo vivo como un peregrino, no voy a estar haciendo caso de las cosas que pasan aquí. Porque sé que lo que estoy pasando aquí es momentáneo porque yo estoy avanzando hacia otro lugar. No nos vamos a quedar aquí toda la vida. No vamos a quedar en medio de todas estas tribulaciones. Ninguna tribulación va a durar para siempre, hermanos. Ninguna calamidad, ningún sufrimiento que podamos experimentar aquí en la carne va a durar para siempre. Debemos verlo como lo veía Pedro, como extranjeros. Y esas pasiones carnales que luchan contra nosotros, contra el alma, como cosas momentáneas a las cuales no le vamos a prestar más atención de lo debido. También dice Pablo en Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu contra la carne, pues estos se oponen uno al otro, de manera que no podáis hacer lo que desean. Entonces estamos, hermanos, en medio de una lucha. La carne nos quiere jalar para un lado, el espíritu nos quiere jalar para el otro y el alma está en el medio. Y el alma tiene que aprender a desprenderse, hermanos, de aquellas cosas de nuestro hombre natural, de aquellas cosas de nuestra carne, para no quedarse, hermanos, en la tristeza y en las cosas de esta vida. Alegrías momentáneas de esta vida, que no son gozo perpetuo, y sufrimientos momentáneos que no deben llevarnos a estar más tristes de lo debido, hermanos. A fin no podemos estar gozosos siempre. Entonces debe haber una separación, hermanos, debe haber una distinción, un discernimiento, hermanos. Y eso no podemos hacerlo en lo natural. ¿Cómo podemos hacer esto, hermanos? ¿Cómo podemos separar aquellas cosas que en la carne me llevan a querer estar triste, desesperanzado, depresivo, de aquellas cosas que mi alma solo puede ser satisfechas en Dios, para no arrastrarme a eso, para permanecer en el gozo y ser guardado? ¿Cómo podemos hacerlo, hermanos? Poniendo nuestra mirada en las cosas eternas. Como dice Romanos 8:18. Miren lo que dice Pablo. Pues considero que los sufrimientos, ahí están los sufrimientos, las cosas que nos traen tristezas,
de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que ha de ser revelada. Entonces, hay una gloria que ha de ser revelada, hermanos, algo que nos está esperando, que si tenemos nuestra vista en eso, vamos a considerar los sufrimientos, las tristezas que nos arrastran en este tiempo como algo indigno, hermanos. Como algo indigno de prestarle atención. Como, yo porque estoy triste, pero porque estoy pensando en estas cosas, si a mí me está esperando una gloria que ha de ser manifestada. Hermanos, ¿quién lo está diciendo otra vez? El apóstol Pablo. No alguien que la vivía fácil, hermano. Alguien que sufrió. O sea, cuando está diciendo, tengo los sufrimientos de este tiempo como algo indigno, ¿cuáles fueron los sufrimientos del apóstol Pablo, hermanos? Que ya hemos venido a estudiar, hemos mencionado tantas veces. Muchos, ¿no? Y él dice que todo eso que él estaba viviendo, no se preocupe, es algo indigno. Eso no es nada. Yo estoy en la cárcel, eso no es nada. Hay una gloria que debe ser revelada, hermanos. Tal vez me corten la cabeza. Eso no es digno de ser mencionado. Lo importante es que Cristo está siendo proclamado. Él tenía la vista, hermanos, puesta en otro lado. ¿Cómo yo puedo tener una actitud como el apóstol Pablo, teniendo mi mente en las cosas que son eternas? Otro ejemplo de esto está en 2 Corintios 4:17, que dice, pues esta aflicción, la aflicción del apóstol Pablo, hermanos, que estaba viviendo, que había estado en la cárcel, había sido apedreado, amenazado, perseguido, dice, pues esta aflicción leve. O sea, todo eso que vio el apóstol Pablo, ¿qué dice él? Leve, leve. Y pasajeras producen un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. 3 veces naufragado, fue apaleado varias veces, apedreado, perseguido por los de afuera, perseguidos por los de adentro, varias veces en la cárcel, varias veces a punto de morir y dice, leve. Eso fue suave. ¿Cómo tú ves tus tribulaciones al lado del apóstol Pablo, hermano? Si las de él eran leves, ¿cómo son las nuestras? ¿Cómo deberíamos considerar algo indigno, hermano? Es algo leve, eso ya pasó, eso no va a pasar. Me está esperando la gloria, yo sigo para adelante, dice el apóstol Pablo. Esa es la actitud que le permitía tener tanto gozo, hermanos, porque no estaba mirando las circunstancias, estaba mirando como hizo el Señor Jesucristo, el gozo puesto delante de él, la gloria puesta delante de él, el galardón puesto delante de él allá en la meta, y él dice, yo me extiendo lo que está delante para poderlo alcanzar. Y eso llenaba de gozo al apóstol Pablo. Y eso también debe llenarnos de gozo a nosotros. Cuando pensamos en todas las promesas que tenemos en Cristo. Cuando pensamos en todos los beneficios que ya nos han sido otorgados en Él. Cuando tenemos la victoria asegurada, hermanos, sobre todas las tribulaciones que estamos viviendo en este momento. Nuestro corazón puede llenarse de gozo siempre. Entonces, cada vez que estamos viviendo una tribulación, ¿qué debemos hacer? Levanta la mirada y mira al Señor Jesucristo y lo que ya tienes en Él. No lo que estás perdiendo, sino lo que ya ganaste y estás ganando en Él. Y entonces nuestro corazón puede ser lleno de gozo. El Salmo 35:9 dice algo muy parecido. Perdón, hermano, vamos primero a continuar con el versículo 18 ahí en 2 Corintios 4. Dice otra cosa más que es importante mencionarla. Dice que estas tribulaciones que vimos son leves y pasajeras comparadas con la gloria que hacer manifestada en nosotros. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven. Entonces, ¿qué vamos a hacer, hermano, para tener este gozo? ¿Qué hacía el apóstol Pablo? No ponía sus ojos en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las que no se ven, porque las que se ven son temporales. Lo que estás viendo tú, lo que te causa tristeza, es algo temporal, pero las que no se ven son eternas y esas son las que necesitamos ver, las que necesitamos añorar, en la que necesitamos permanecer y meditar para que el gozo esté continuamente en nuestro corazón, guardándonos en medio de todas las tribulaciones. Y ahora sí el Salmo 35:9. Mi alma se regocija en el Señor, en su salvación se gozará. El salmista dice que su alma se regocijaba en el Señor, en su salvación se gozará. Hermanos, lo que vemos ahora, hermanos, es terrible, pero lo que no vemos de la salvación de Dios que ya hemos recibido, porque tenemos cosas que ya hemos recibido y las estamos viendo, experimentando dentro nuestro. Pero hay cosas, hermanos, que aún no se ven, que han de ser manifestadas cuando Cristo se manifieste. Y si tenemos nuestro corazón puesto en eso, hermanos, el gozo es perdurable. El gozo puede ser continuo. Y podemos decirnos, me regocijo siempre. Regocijado, otra vez digo, regocíjense. Eso es lo que Pablo estaba mirando, hermanos. Eso es lo que nosotros tenemos que mirar. Extendernos a Cristo, al gozo eterno.
puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12:2. El gozo eterno, hermanos, es en el gozo por lo que está por venir en Cristo. Entonces, hermanos, ¿cómo experimentamos el gozo? ¿Cómo separamos, hermanos, esas emociones de la carne de las que debemos tener en el alma? Poniendo nuestra mirada, nuestra alma, enfocándola hacia las cosas que son eternas, perdurables, que no se ven, que están con Cristo Jesús a la diestra de Dios. Entonces eso nos ayuda a conservar el gozo y eso nos guarda en paz. Pero no solamente necesitamos que el gozo sea formado en nosotros, también necesitamos la bondad, hermanos. Por eso el apóstol Pablo continúa y dice: vuestra bondad sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. ¿De qué bondad nos está aquí hablando el apóstol Pablo? De ser buenos. Y nosotros siempre hablamos aquí delante que no somos buenos, que Dios es el único bueno. ¿De qué bondad está aquí hablando el apóstol Pablo? La palabra que él usa en el griego es la palabra epieikes, que denota a alguien equilibrado, gentil, manso, que razona las circunstancias conforme a la sabiduría de lo alto. En el griego antiguo era también asociado a quienes no se apegaban a la letra de la ley para buscar sus propios derechos, que eran capaces de ceder en beneficios de otros para que otros sean los beneficiados. Esta es la actitud, dice Pablo, que nosotros deberíamos tener con los demás, que los demás deberían conocer en nosotros. Y esto es bien importante en el contexto que Pablo habla, porque acordémonos a quién habla Pablo a los filipenses. Colonia romana, rica en derechos comparados con los demás, que habían sido invadidos por los romanos. Ellos gozaban de excepciones de impuestos y ciertos derechos como ciudadanos que los demás no tenían. Esto era bien importante, entonces, lo que está diciendo aquí el apóstol. Está diciendo el apóstol a los filipenses: ustedes tienen que ser bondadosos y aún renunciar a sus propios derechos para beneficiar a otros, aunque sean romanos. No pensar que son superiores por eso. Porque los romanos acostumbraban a tratar a otros como si ellos fueran superiores, porque ellos eran los conquistadores. Ellos tenían derechos especiales para el juicio, ellos no los podían azotar sin primero ser interrogados y enjuiciados lícitamente, no los podían colgar en una cruz, porque eran ciudadanos romanos. Ellos, si iban a morir, tenían que ser decapitados, que de una forma menos dolorosa, más rápida. Entonces tenían varios derechos: excepciones de impuestos, privilegios, carreteras exclusivas, derechos exclusivos. Entonces Pablo está aquí hablando de ustedes, no deberían ser conocidos por sus derechos como romanos, sino porque ustedes están dispuestos a renunciar a sus derechos para servir a otros, aun si no fueran romanos. Pablo mismo les da ejemplo a ellos, porque Pablo mismo renunció a sus derechos, hermanos. Como apóstol, él, como hemos leído varias veces, él no abusó ni exigió muchas veces el salario que le correspondía. No exigió que la iglesia lo manteniera muchas veces para darles testimonio de cómo trabajar. Y no porque, como hemos visto, no tuviera derecho a ello, sino porque algunos de ellos eran inmaduros y podían escandalizar. Y porque a veces tenían un corazón dañado y Pablo prefería no recibir de ellos ofrenda, para que ellos no se jactaran de eso. Él renunció a ser libre siendo libre. Renunció a comodidades y placeres para poder servir mejor al Señor y para servir a otros. Pablo, cuando escuchó el Evangelio, se pudo haber quedado en Antioquía y ya, en la iglesia local, tal vez como anciano, y de repente haber enseñado ahí toda su vida y morir de viejito tranquilo. Pablo renunció a ese derecho. Se convirtió en esclavo de Jesucristo por voluntad propia y fue a lugares donde no lo querían, donde le esperaban torturas, tribulaciones, naufragios, todo lo que leímos antes. Porque cuando el mismo Señor lo salvó, dijo: yo le mostraré cuánto es sufrir por mí, ¿no? El Señor le mostró, y después que le mostró, ¿qué hizo él? Fue. Cuando iba camino a Jerusalén, dice que el Espíritu mismo le mostró que le esperaban prisiones, cadenas, tribulaciones. ¿Y qué hizo ir? ¿Ir para el lado contrario como Jonás? No, fue para Jerusalén. Él renunció a sus derechos. Y él era ciudadano romano como los filipenses, y él estaba dándoles ese ejemplo. Y entonces, hermanos, si es el ejemplo del apóstol Pablo y lo que está hablando los filipenses, ¿cómo debemos ser conocidos nosotros viendo este asunto? No deberíamos ser conocidos como aquellos que todo el tiempo están exigiendo sus derechos. Es que yo merezco. Es que yo soy un hijo de Dios, un hijo del rey, como cantan muchos por ahí. Y entonces yo merezco esto, yo merezco ser tratado así. Es que fui un embajador, entonces tengo que vestir así, comer así, vivir así. Así muchos cristianos piensan. De esa misma manera como pensaban los filipenses en lo natural.
Y así muchas veces queremos pensar nosotros. Pero el cristiano no debería ser conocido así. Nuestro hermano William Hendriksen dice sobre este asunto: la verdadera bienaventuranza no puede ser alcanzada por la persona que insiste estrictamente en sus derechos personales. El cristiano es el que cree que es mejor sufrir injusticias que cometerlas. Basado en 1 Corintios 6:7, ¿no? Que dice que algunos cristianos arrastraban a otros en los tribunales en vez de sufrir el agravio. En vez de ser conocidos los corintios por ser personas que sufrían el agravio, que no exigían sus derechos, estaban entre ellos pleitando los cristianos delante de los incrédulos. Entonces, siendo conocidos por pleiteros, por los que exigían sus derechos. Así somos también, hermanos, nosotros, que peleamos con otros, que no me habló como yo quiero que me hable. El hermano me levantó un poquito la voz o me miró medio así y yo, eso está, ¿cómo me van a respetar así? Es que yo merezco. Así pensamos de nosotros, hermanos. Muchas veces. Y no es la forma en que queremos ser conocidos. El cristiano debe ser conocido como alguien que actúa con lo demás con gentileza, no buscando sacarle provecho, sino viendo cómo él, aun renunciando a lo suyo propio, puede beneficiar a otros. Eso es lo que está queriendo el apóstol Pablo. Esa es la bondad, hermano, que necesitamos nosotros. No, porque a veces somos muy bondadosos, pero con nosotros mismos. Es que no, yo debo tener cuidado de mí. Es que yo cómo voy a ceder para que el hermano tenga. Es que cómo yo voy a renunciar para que otro avance, para que otro surja. Esa es la bondad, pero hacia nosotros. Esa no es la bondad con la que tenemos que ser conocidos. Eso se llama egoísmo, hermano. La bondad con la que tenemos que ser conocidos es que nosotros somos capaces de renunciar constantemente, porque nuestro gozo no está ahí, sino en el Señor. Podemos renunciar constantemente a nuestros derechos. Y luego él dice inmediatamente, el apóstol Pablo, algo que parece que no tiene sentido, que no va con lo que él habla: el Señor está cerca. Y no se refiere que el Señor está cerca tuyo. Él está dentro nuestro, sí. Pero eso no es lo que está hablando el apóstol Pablo. Aquí es una referencia escatológica. Se refiere a que el Señor está por venir, que el Señor está cerca nuestro. Y eso que tiene que ver entonces con la relación a la bondad con la que queríamos ser conocidos. Pues, hermanos, aquí Pablo habla puede ser dos razones. Una, porque el Señor realmente, Pablo esperaba que estuviera por venir en cualquier momento, ¿no? Pero si el Señor no estuviera por venir en cualquier momento, tú y yo podemos morir en cualquier momento y estar delante del Señor. El Señor está cerca de cualquier manera, hermanos. Porque para nosotros, hermanos, una vez hayamos muerto, será como un abrir y cerrar de ojos ya esperando que el Señor vuelva. Y si no, hermanos, vamos a morir aquí de todos modos y el Señor va a venir. Entonces el Señor está cerca, hermanos. Está a las puertas. En cada uno de nosotros estamos a punto de compadecer delante de Él. Así éramos nuestra vida. Y eso debe llevarnos a nosotros otra vez nuevamente a ver lo eterno. ¿Por qué debo ser bondadoso? Porque estoy viendo lo eterno. Estoy viendo que el Señor está cerca y que no tiene ningún sentido estar aquí ahora en la tierra por el poco tiempo que me queda luchando tanto por cosas que estoy a punto de perder, que no merecen la pena esos derechos. Algunos aferran tanto derechos, hermanos, que están a punto de esfumarse de cosas que ellos tienen en esta vida, de negocios, de trabajos, de tantos asuntos por los que a veces nosotros estamos peleando y desgastándonos, pleitando con otros. Cuando están a punto de terminar, el Señor está cerca y esas cosas entonces no tienen ningún valor duradero. Nosotros debemos pensar como ciudadanos celestiales que tienen puestos sus ojos en lo celestial, porque nuestros derechos, hermanos, los verdaderos derechos que Dios nos ha dado, están asegurados en los cielos en Cristo Jesús. Por eso, hermanos, como decía Pedro antes, debemos tener una actitud de peregrinos. Porque usted ya está pasando, estamos pasando aquí, no nos vamos a quedar aquí, no luchemos tanto por lo que tenemos aquí, no exijamos tanto por lo que podemos llegar a tener acá, porque el Señor está cerca y mis derechos en Él están asegurados, porque yo aquí soy un extranjero y aquí yo no tengo derechos. Hermano, yo digamos aquí, por ejemplo, yo en Colombia, no soy ciudadano colombiano. Acá yo tengo pocos derechos y los tengo ahora solamente porque tengo una visa de esposo. Pero cuando llegué a Colombia, hermano, ¿sabe cuántos derechos tenía yo? Muy pocos, casi ninguno. Poco que exigir al Estado colombiano. De hecho, nunca les exigí nada. Porque aquí yo no soy ciudadano, no puedo exigirles. No puedo votar, no puedo escoger presidente. Muchas cosas que usted sí puede hacer aquí. Y como yo no fui ciudadano aquí, yo no estoy esperando aquí mis derechos. Ni los puedo exigir aquí. Tendría que ir a mi embajada y ahí me pueden buscar asegurar mis derechos. Así vivir el cristiano, hermanos. Porque usted no es miembro de esta patria, hermanos. Usted obviamente es miembro de los cielos y no de aquí en la tierra. Por lo cual sus derechos no están asegurados aquí. Jesús jamás nos prometió, tienen sus derechos asegurados acá en la tierra.
Pero hermanos, ¿saben dónde están asegurados? En los cielos a la diestra de Dios en Cristo Jesús. Ahí se tiene todos los hechos, se le van a cumplir, hermanos. Cuando Cristo se manifieste, cuando su reino se ha manifestado, ahí, hermanos, no va a faltar nada de lo que Cristo ha prometido. Aquí en la tierra, mientras tanto, sufrimos aflicción, ultrajes, y no debemos estar desanimados por eso ni buscando exigir que nos reparen aquí. Porque Cristo ya enjuagará toda lágrima. Porque Cristo ya nos dará todo aquello, mucho más de lo que aquí hemos perdido. Cuando los apóstoles preguntaron, nosotros hemos dejado esto, casa, esposa, hijo, todo esto por ti, ¿qué recibiremos? Dijo, recibirán mucho más, 100 veces más. ¿Pero cuándo? En la manifestación de su reino, hermanas. No esperemos aquí nuestros derechos. Así que seamos bondadosos mientras estamos aquí, renunciemos mientras estamos aquí, porque allá en los cielos ya está asegurado lo nuestro. Entonces Pablo anima a los filipenses a permanecer bondadosos, siendo mansos, cediendo, renunciando, buscando el beneficio de los demás, antes que el de ellos mismos, porque los tenemos ya asegurados en Cristo. Y hermanos, ¿y de qué nos guarda la bondad? Nos guarda de la avaricia. La bondad nos guarda del egoísmo, de una vida centrada en nosotros mismos y de una vida de pasividad. La bondad también nos guarda en la paz del Señor, guardándonos de estas cosas. ¿Y la bondad nos llena de qué? De buenas obras en Cristo, de amor por otros, de servicio hacia los demás. Porque la bondad, hermanos, que es en el Señor, no nos va a dejar pasivos. Si procuramos esta bondad, tendremos también paz en el Señor, seremos guardados y podremos abundar en estas cosas. Porque nuestra meta, nuestro galardón, nuestra paga, nuestro regocijo está a la diestra del Señor en Cristo, como decíamos. Y ahora sí podemos pasar al versículo 6. Estamos viendo dos virtudes, ¿no? El gozo que necesitamos que sea formado en nosotros, no va a favor en circunstancia mirando lo eterno. La bondad porque debemos ser conocidos todos. ¿Por qué? Porque el Señor está cerca y también estamos esperando todo lo que esperamos en el Señor en el futuro, no aquí, en lo eterno. Y acá dice ahora algo muy importante. Por nada estéis afanosos. Antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y qué interesante que este versículo en el griego original no comienza con la palabra por, sino con nada. Resaltando el apóstol Pablo, subrayando que nada debería turbarnos, que no hay excusa, que no hay razón válida por la que deberíamos estar afanados y preocupados. Ninguna circunstancia, ninguna razón, sin excepción, es una falta de motivo racional y verdadero para estar angustiados, hermanos. Eso es lo primero que comienza a decir aquí el apóstol Pablo. Ahora, otra vez, ¿quién dice por nada estéis angustiados? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía muchas razones para estar ansioso o afanado. Divisiones entre los creyentes en Roma, divisiones en Filipos por causa de Bodia y Síntique, judaizantes echando la iglesia, enemigos de la cruz pervirtiendo el evangelio, sentencia probable tal vez de muerte que podía acabar con su vida. Sin embargo, Pablo no tenía tiempo para estar angustiado. Estaba muy ocupado escribiendo a los filipenses cómo no estar afanados por nada. Entonces, pero debemos también entender qué es esto del afán y de la ansiedad, para procurar ver qué es lo que intenta enseñarnos aquí el apóstol Pablo. Entonces, la ansiedad en la palabra griega es la palabra preocuparse, o sea, preocuparse antes de tiempo, por cosas que ni aún han ocurrido. Afanarse. Y en su uso original tenía esta palabra, significaba ser jalado a extremos. Ser jalado hacia un extremo opuesto. Porque por un lado, hermanos, somos jalados por nuestro Señor Jesucristo, que cantábamos, atráeme Señor Jesús. Somos atraídos por ahí, somos jalados hacia lo eterno, hacia lo duradero, hacia el gozo del Señor, hacia lo bueno, lo eterno. Pero por otro lado, a veces tenemos preocupaciones que nos están jalando, ¿a dónde? A lo contrario, a la tierra otra vez, a mirar lo terrenal, a mirar las circunstancias en vez de mirar al Señor. Entonces esta palabra, afanarse, preocuparse, es jalado, pero jalado hacia esas cosas que nos preocupan en vez de ser jalados hacia el Señor. Y no tenemos que permitir que esas cosas nos jalen, hermano. La palabra en su raíz también está relacionada con estrangulamiento, con algo que te estrangula. Los afanes, las preocupaciones, hermano, a veces nos ahogan en esta vida. Y estamos como los discípulos en medio de la tormenta que pensaban que se iban a ahogar, hermanos. Ellos estaban ya ahogándose ahí en la barca y todavía no se habían hundido.
Estaban más preocupados y el Señor Jesús al lado de ellos. Entonces estaban siendo jalados, en vez de ser al Señor Jesús, estaban siendo jalados a las circunstancias que estaban viendo alrededor de la barca. Qué tremendo. Y hermanos, y el mundo vive en una constante ansiedad, una constante preocupación. La OMS dice que el 50% de quienes pasan por los hospitales es por ansiedad. La ansiedad es culpable de muchas afecciones y sufrimientos, enfermedades y dolores que experimentamos muchas veces, que se somatizan. Yo cuando a veces estaba angustiado, preocupado, hermano, mi espalda se vuelve una tabla de surf. Y me duele, no puedo doblar para ningún lado. ¿Sabes esa angustia que a veces se manifiesta en nosotros, hermano? Bueno, eso me pasó cuando me iba a casar. Pero fue por otras razones. Pero a veces estamos angustiados, hermanos. Y eso se manifiesta en nuestro cuerpo, se somatiza. La ansiedad nos quita la paz que es en el Señor. Y nos lleva al temor, a incertidumbre, desesperanza, frustración. Y algo más terrible, hermanos. La ansiedad, como dice un hermano, es ateísmo práctico. Cuando nos comportamos ansiosamente, preocupados por las circunstancias de este mundo de una sobremanera, es como si estuviéramos diciendo que Dios no existe. Es como si estuviéramos diciendo, si Dios existe, Él no es soberano y no está en control. Pero bueno, tal vez digas, bueno, si Dios existe y Él es soberano, pero tal vez tú piensas, Dios no es bueno. Y Él no va a usar su poder para usar esta circunstancia para mi bien. Entonces, cuando estamos afanados, ansiosos, preocupados en sobremanera por algún asunto, y parece que no vamos a hacerlo por nada, estamos negando que existe el Señor, o que Él tiene control, o que Él es bueno y quiere lo mejor para nosotros. Nos comportamos como Saúl. Dios le había hablado a Saúl que esperara, que iba a venir Samuel para hacer el sacrificio. ¿Y qué hizo Saúl? Empezó a ver que el pueblo desertaba. ¿Y qué se llenó? De miedo, angustia, preocupación. ¿Y qué hizo él? Como dijo Samuel, actuaste locamente. Actuó locamente y sacrificó él. Él no esperó. Estaba más preocupado porque el pueblo se iba y no estaba confiando en Dios, que le podía dar la victoria en la batalla. Él pensaba que la gente que se estaba yendo era los que le iban a dar la victoria en la batalla que tenía. Y actuó locamente por eso. Así somos nosotros, desesperados. No esperamos en el Señor, no confiamos en Él y vamos y actuamos locamente. Y embarramos más y se vuelve peor el problema cuando metemos la mano. Nos asemejamos a Adán y a Eva, que fueron engañados por el enemigo. Ellos estaban bien, pero ellos fueron distraídos para dejar de mirar al Señor y mirar a aquellos que ellos creían que les faltaba, que ellos creían que se volvió un problema para ellos, ese fruto que no podían comer, teniendo todo lo demás a su alrededor. Así nos volvemos muchas veces. Como dice nuestro hermano Miguel Núñez, la preocupación, ¿sabe qué es? Es una sombra grande de un problema chiquito. Esas tribulaciones que a veces nosotros, hermanos, pensamos y nos comen la cabeza en la noche, son apenas una sombra grande de un problema chiquito delante del Señor. Porque no estamos mirando al Señor, que es grande, infinito, eterno, inmenso, estamos mirando un problema chiquito que es como amplificado. Pero es amplificado por nuestra propia mente, hermanos. La mayoría de los problemas por los que nos preocupamos en nuestra vida, ¿saben qué? No existen y más del 80%, ¿sabe qué? Nunca se cumplen, nunca ocurren. Y usted perdió el sueño y durmió mal ayer por eso y hoy se va a quedar dormido en la prédica. ¿Por qué? Porque está preocupado por algo que no merece preocupación, hermanos, que usted ha agrandado. No se duerma en la prédica, ¿no? Despiertes. Entonces a veces por nuestro pasado perdemos el gozo, pero por el temor al futuro estamos preocupados, ¿sí? Afanados por cosas que no podemos cambiar. Y eso nos frustra. Nos llena de temor, nos llena de muchos pensamientos de incredulidad. Porque nos estamos confiando que la voluntad de Dios es perfecta, que es buena, que es agradable, como dice Romanos, capítulo 12. Nos estamos confiando que todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Todas las cosas por las que nos afanamos, por las que nos preocupamos, deberíamos mirarlas con esos ojos. No importa qué está ocurriendo, no importa lo que me está angustiando, Dios va a usarlo para bien. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Él no me va a dejar en el lodo cenagoso. Él no me va a dejar en el pozo de la desesperación. Porque Dios es bueno. Porque Dios es bueno. Pero miren qué contraste, porque luego dice, por nada estéis afanosos, antes bien en todo. Miren, nada en todo. En nada estar afanado, pero en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios.
Qué importante, hermanos. Acá Pablo no va a decir que el no estar afanado es una actitud pasiva. No es que, bueno, y tal problema, se está quemando la casa, yo me voy a acostar en la cama esperando a ver qué pasa. No es eso, hermanos. El no estar afanados por nada no fue una actitud descuidada, no fue una actitud negligente. Es una actitud que nos lleva en todo a obrar. ¿Pero obrar en qué? ¿Estar ocupados en qué? En oración, acá dice, y súplica. En todo, aquellas cosas que nos quieren afanar y en las que no nos afanan, porque nada nos debe afanar, en todo debemos estar, dice, mediante oración y súplica. Entonces, ¿qué debemos hacer con los problemas, las tribulaciones que nos angustian, que nos quieren comer la cabeza? Debemos jalarlos. En vez de ser jaladas por ellas, jalarlas a los pies del Señor Jesucristo. Y yo cuando meditaba en esto me acordaba de un pasaje de la Biblia que leí esta semana. Había una mujer cananea, que en otro lugar llamada Sirofenicia, en Mateo 15. Y dice que tenía una angustia. Su hija estaba enferma. Estaba cerca de la muerte. Y estaba angustiada y fue a buscar al Señor Jesucristo, que fue lo que debemos hacer nosotros cuando estamos angustiados. Ir a buscar al Señor Jesucristo. Ella fue a buscar al Señor Jesucristo y postrándose a sus pies le pidió que sanara a su hija. El Señor Jesucristo le ignoró. Y luego, como ella insistía, le dijo que no era justo dar el pan de los hijos a los perros. Sin embargo, ella dijo, contestando, que aún los perrillos no comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Y qué dijo el Señor? ¡Cuán grande es tu fe! ¡Cuán grande! Hermanos, a veces nos falta fe, ¿no? Para jalar esas cosas que nos angustian a los pies del Señor. Esos problemas que tenemos, esas necesidades, esa escasez, o estos problemas que tenemos que enfrentar pronto y que nos angustian, ¿no? Esas cosas que no salen como queremos, que no podemos controlar. Ella no podía controlar la salud de su hija, no podía sanarla, pero la llevó al Señor Jesús. Y es lo que debemos hacer nosotros en oración, hermanos. Debemos aprender a jalar los problemas a los pies del Señor Jesucristo y descansar en Él. Hermanos, si ella que se consideraba a sí misma como un perrito, como no parte de los hijos de Dios, tuvo una fe tan grande y el Señor le respondió, dijo, hágase como has creído, ¿cuánto más nosotros que sí somos hijos y estamos sentados a la mesa del Señor? Podemos gozar de esa confianza. Si el Señor le respondió a ella que no era hija, ¿cuánto más a ti y a mí que somos hijos? Nos va a responder si clamamos y suplicamos a nuestro Padre Celestial, a quien debemos mirar. Debemos aprender, hermanos, aprender de Cristo. Cristo es la respuesta. Cristo dijo en Mateo 11, 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Quién nos va a hacer descansar, hermanos? El Señor Jesucristo. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, cuando vamos al Señor Jesucristo y llevamos nuestras cargas a sus pies, nuestras angustias a sus pies, nuestros problemas a sus pies, Él los va a cambiar por un yugo y una carga que son ligeras, que son la del Señor, y una paz que nos puede guardar. Cuando Cristo oró en Getsemaní, hermanos, Él mismo otra vez como ejemplo, Él dice que estaba angustiado hasta la muerte, pero Jesús no salió angustiado de ese lugar. Jesús salió fortalecido de ahí. ¿Por qué? Porque cuando Él estaba orando, Él ni pidió lo que quería. Dijo, Padre, si es posible que de mí pase esta copa. Pero Él confiaba que mejor que esa copa pase de Él es la voluntad de Dios, porque Él conocía a su Padre y sabía que su papá es bueno, que su Padre es perfecto, que su Padre iba a buscar lo mejor en esta situación. Entonces Jesús ya dejó de estar preocupado cuando el Padre le dijo, no, sí tienes que tomar de esa copa. Jesús no salió angustiado. Jesús, ¿cómo salió? En perfecta paz. Y agradecido con su Padre, porque su Padre le oye. El salmista decía en el Salmo 42:11, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. El salmista estaba confiado, decía su alma que no tenía por qué estar abatida, no tenía por qué estar atribulada dentro de él. ¿Por qué? Porque la salvación de él, en la situación que estaba viviendo, descansaban en
Dios. Hermano, en Dios debe descansar nuestra confianza en cualquier cosa que podamos estar experimentando o sufrir en esta vida. Pero no solamente debe quedarse en oración, pero dice en acción de gracias. Dar gracias a Dios. En todo, hermanos. En todo dice poner súplica, oración y con acción de gracias. La gratitud es una actitud que nos llena de gozo, que nos llena de amor por Dios y bondad para con nuestros semejantes. La gratitud, hermano, nos guarda del afán. Porque estamos tan agradecidos con Dios por lo que Él ya ha hecho por ti y por mí. Que entonces no dudamos de también estar agradecidos por lo que Él va a hacer. Así nos parezca duro a la vista. No mirando lo que se ve, como dijimos antes, sino lo que no se ve que Dios está produciendo. Y darle gracias por aquello que todavía no se ve, pero que ya sabemos por su bondad, por su carácter manifestado, que Él va a obrar. Por eso podemos estar agradecidos por lo porvenir. Porque, hermano, ese afán en lo porvenir, como decíamos, es un ateísmo práctico, pero también es una falta de gratitud, porque es olvidar todo lo que Dios hizo por nosotros y dudar de lo que va a hacer en el futuro. Pero la gratitud nos saca de ese afán, hermano, nos guarda ese afán en nuestro corazón, porque agradecidos por lo que ya hizo, podemos estar también agradecidos por lo que va a hacer. Así no sepamos qué es lo que va a hacer ni cómo lo va a hacer, podemos descansar en Él. Porque sabemos que cualquiera que vaya a ser la respuesta va a ser buena. No hay nada que temer y agradecer, porque al final se va a hacer los pensamientos de Dios para nosotros, pensamientos de bien. Entonces, hermanos, los filipenses enfrentaban tristezas, problemas internos y externos. Y Pablo les anima a regocijarse nuevamente, siendo bondadosos con los demás y agradecidos con Dios, presentándose con gozo, continuamente delante de Él, presentando sus necesidades, dando a conocer a Dios nuestras necesidades. Dice, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Si tenemos tristeza y nos falta gozo, podemos presentarlo delante de Dios. Si me falta bondad y amor por otros y luchamos con el egoísmo, podemos pedírselo a Dios, que cambie nuestro carácter a la conformidad con Cristo. Si nos preocupa el porvenir y lo presente, podemos orar y encontrar en Dios la respuesta de su buena voluntad. ¿Y cuál será el resultado de llevar al Señor esta cosa en oración? Y darle gracias por la respuesta que Él va a dar. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. El resultado de gozarnos en el Señor mirándolo por venir. El resultado de andar en bondad con los demás y ser conocidos por ella, porque el fin está cerca. Porque tenemos esperanza en lo porvenir. Y estar agradecidos en el Señor por lo que ya ha hecho y lo que está por venir. Y miren que lo que une a todas estas cosas, hermano, es una perspectiva eterna. Me gozo porque miro lo eterno, puedo andar en bondad porque miro lo eterno, doy gracias por lo eterno que ya tengo asegurado en Cristo Jesús. Es algo que une en esto. Y si mi corazón está en esas cosas, en lo eterno, la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Ese es el resultado, hermano, de cultivar el gozo, la bondad y la gratitud. La paz de Dios. Pero la paz de Dios que es en Cristo es una paz diferente. La paz de Dios que es en Cristo Jesús, dice en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy, no os doy como el mundo la da. Hermano, la paz que viene de cultivar estas virtudes que es en Cristo Jesús, no es una paz como la que muchos esperan tener en el mundo, la paz mundial. Que ya no hayan guerras, no hayan problemas. Esa no es la paz que el Señor nos promete en este tiempo, en Cristo Jesús. Esta paz es una paz diferente. Y Él dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Entonces la paz que Dios nos da no es como la del mundo. La paz que tenemos en Cristo es una paz que nos ha dado en Él mismo. Y no en las tribulaciones, no en las circunstancias, no en lo que experimentamos en esta vida. La paz de Dios también es paz con Dios. Primeramente, uno de los beneficios de paz que hemos recibido es que ahora tenemos paz con Dios por medio de Cristo Jesús, por haber sido justificados, por medio de la propiciación, de la redención, que es en Él. Por eso también tenemos ahora también paz en nuestras conciencias. Ya estamos atormentados por nuestro pecado pasado. Ni siquiera porque podemos llegar a volver a pecar en el futuro, aunque eso debería preocuparnos. Pero ya no nos debe atormentar. ¿Por qué? Porque si fallo,
Aún tengo a alguien que prometió, justo y fiel es para perdonarme, si confieso mis pecados. Entonces ahora tenemos paz en nuestras conciencias. La paz perfecta, completa y eterna que nos libra del temor a lo temporal y a lo pasajero. También dice en el Evangelio de Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis tribulación. ¿Ven? Si no nos va a dar paz, pues en el mundo va a haber tribulación. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces en las palabras de Cristo, en las que Él nos ha hablado, porque necesitamos la palabra de Dios, tenemos paz. Si en vez de mirar lo que pasa a nuestro alrededor, miráramos más la palabra de Dios y las palabras de nuestro Señor, podemos tener paz. En el mundo dice tendremos aflicción. En Cristo tenemos paz, en el mundo tenemos aflicción. ¿Dónde tenemos puesta nuestra mente y nuestros pensamientos? Lo tienes puesto en el mundo, vas a vivir en aflicción continua, no solamente en el mundo, sino en tu mente, en tu corazón, en tu alma. Pero si tu mente está en Cristo Jesús, en la paz que nos ha dado, que tenemos en Él, entonces vamos a tener ese gozo, esa gratitud, esa bondad en nosotros, que guarda nuestros corazones. Y podemos confiar y tener paz en Él. ¿Por qué? Porque Él ha vencido el mundo, hermanos. No importa que experimentemos del mundo, Cristo ya venció. Y en Él también somos ahora más que vencedores. Y así llegamos al versículo final. Como estamos aquí, a lo final de este versículo. La paz que es en Cristo es más allá del entendimiento. Nosotros no tenemos paz porque entendamos todas las circunstancias, hermanos. Nosotros no tenemos paz porque tengamos todo bajo control. Es una paz que va más allá del entendimiento, porque son cosas que aún no vemos, que nos han sido prometidas en Cristo Jesús. Es una paz que no está basada en lo que nuestra mente y nuestros sentidos pueden percibir para entender las circunstancias, porque nosotros, hermanos, estamos muy acostumbrados a entender lo que pasa a nuestro alrededor en nuestro hombre natural. Es que yo estoy viendo eso, es que yo escuché aquello, y yo sentí eso, entonces está pasando esto, y a veces no está pasando en verdad, hermanos. Nuestro entendimiento a veces nos quiere engañar, porque es un entendimiento en lo natural, en la carne. Pero esta paz que tenemos en Cristo Jesús sobrepasa nuestros sentidos naturales y lo que podemos entender por nosotros mismos. Es una fe que es capaz de ir más allá de lo que alcanzamos a comprender y descansar en las promesas de la persona del Hijo de Dios y estar seguros. Y por favor, la paz de Dios puede, entonces, como dice ahí, guardar nuestros corazones. Como dice el autor de Hebreos, hermanos, en el capítulo 6, 19, hablando de las promesas de Dios que tenemos en Él, la cual tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme, que penetra hasta detrás del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Hermanos, no tenemos unas promesas en Cristo Jesús, que tal vez aún no las hemos visto todas y aún no entendemos todas ellas. Pero sabemos que esas promesas son firmes, porque dice que son como un ancla que está detrás del velo, donde entró Cristo Jesús. Cristo Jesús subió a los cielos, se sentó, y ahora eso que Él resucitó de los muertos, que está a la diestra de Dios, que toda la autoridad la ha sido dada en los cielos y en la tierra, que Él vino otra vez, hermanos, es un ancla, es algo que nos da seguridad en que por medio de todo lo que estamos viviendo tenemos una paz asegurada en Él, porque Él lo ha prometido. Y esas promesas están seguras porque están firmes, ancladas en el Hijo de Dios. Él prometió, hermanos, y Él no se va a negar a sí mismo. Él aseguró y Él no se va a retratar, hermanos, de hacernos bien, de guardarnos, de darnos todo lo que necesitamos. Por lo cual podemos concluir viendo todos estos testimonios tan bellos de la palabra. Si nos regocijamos en Cristo, abundamos en bondad, crecemos en gratitud, en esas virtudes que son solamente en Cristo Jesús, que no podemos tenerlas en lo natural, de su carácter, que deben ser formadas en nosotros, entonces tendremos paz en Él. Y en su paz seremos guardados. Experimentar la paz de Dios en Cristo no está relacionado con las circunstancias, sino con el carácter de Cristo formado en nosotros. Y no en las cosas que surgen por fuera. Si tenemos las cosas claras, hermanos, si tenemos nuestras vistas puestas en la eternidad, todas estas cosas se formarán en nosotros.
y serán guardados nuestros corazones. Abundaremos en la gracia de Dios y podremos, hermanos, vencer con aquel que ya venció el mundo. Que el Señor entonces nos ayude, hermanos. Ayude a hacer firmes estas promesas de nuestros corazones, porque en Cristo ya son firmes. Que sea también firme en nosotros, hermanos, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, para que entonces siempre estemos gozosos, bondadosos y agradecidos con el Señor. Damos gracias, Señor, porque todas estas cosas que hemos visto hoy son posibles únicamente en tu Hijo. Nosotros tendemos a ver lo malo, a entristecernos, a comportarnos mal con otros, a ser desagradecidos. A eso somos nosotros, Señor. Pero en tu Hijo, Señor, tú permites que ahora, Señor, podamos experimentar siempre tu gozo, ser conocidos por tu bondad en nosotros, manifestada a los hombres, y ser agradecidos por ti por tan grandes promesas y bendiciones que ya nos has dado. Ayúdanos, Señor, a tener nuestros ojos siempre puestos en ti, a mirarte siempre a ti y a descansar en ti. Que tu paz sobreabunde en nosotros, que tu paz guarde nuestros corazones y nuestras mentes siempre en tu Hijo Jesucristo, Señor. Te lo rogamos en su nombre.